Bienvenidos a Cadena Nacional. Vamos a partir el día de hoy con un libro, con la historia de un libro profundo, difícil, complejo. Se llama Vidas robadas en nombre de Dios, historias de abuso de conciencia y poder. Este es el libro que salió de la editorial Catalonia, donde nosotros hemos estado acostumbrados a hablar de abusos sexuales en la Iglesia Católica, pero eso parte mucho antes, como parte con abusos de conciencia, con abusos de poder, que lo quieren creer o no, se siguen repitiendo, produciendo, reproduciendo, y además hay muchos y muchas que siguen también en esas mismas, digamos, no sé cómo les van a decir además los periodistas, pero uno podría decir como garras de poder. Estamos hablando de una Iglesia Católica que podría ser, por ejemplo, una secta. Algunas de las preguntas que tengo. María Olivia Brown, bienvenida, periodista. Muchas gracias. Nicole Contreras, bienvenida, periodista. Muchas también gracias. de este libro que tiene varios testimonios, ya nos van a contar de qué se trata. Y también estamos con Cristian Meneses, además, sacerdote jesuita, y además fuiste parte de uno de los testimonios también de este libro. Muchas gracias por estar con nosotros. Y quiero partir con la María Olivia, que nos explique un poco de qué se trata este libro, qué es lo que tiene el libro que acaba de salir en Catalonia. Bueno, este es un libro hijo absolutamente de pandemia. ¿Ya? Porque parte con un llamado, estábamos como periodistas, no nos conocíamos de hecho, pero sí mirando todo lo que venía de la iglesia hace mucho rato. Mi madre, que nos hizo el prólogo, María Olivia Monkever, es autora del libro Caradima, que me tocó también ser la primera lectora, y el Imperio Opus Dei. Entonces, estos temas me eran familiares. Pero surge un primer llamado a Eugenio Lafuente, que es el primer capítulo, ¿Ya? que él empieza de alguna forma, él es abusado por Caradima en el abuso de conciencia, pero en ese minuto, cuando se destapa efectivamente el abuso sexual, quedó por sobre esto. Y aquí hay un tema mucho más profundo, más sistémico. El libro finalmente consta de 13 capítulos, que incluye 19 testimonios, de los cuales 12 son mujeres, o sea, mayoritariamente mujeres, y lo impresionante es que es una diversidad de movimientos de todos tipos, generacionales, de nivel social, donde se van viendo patrones comunes que están en los cimientos de una iglesia que hoy día no se condice con los derechos humanos y de alguna forma con el sistema y posibilidades, partiendo por el tema, por ejemplo, de la mujer. Ahora, Nicole, a ti te tocó entrevistar mujeres, porque en general las mujeres, hablan poco de las mujeres en el tema de los abusos de conciencia y de poder también. ¿Qué es lo que es, para poder definirlo súper rápidamente, o cómo lo definieron ustedes? Da lo mismo qué es lo que dice la RAE, no importa un huevo. ¿Qué es lo que para ustedes el abuso de conciencia y poder? ¿Cómo tú lo podrías, no sé, bajar, entender? Bueno, las definiciones son también las que usan expertos, psiquiatras, psicólogos que han trabajado con víctimas de este tipo de abusos. Y el abuso de conciencia es un tipo de abuso de poder, donde un otro, en este caso, en caso eclesiástico, un superior o una superiora, se apodera de algo esencial del ser humano, que es la conciencia, manipulándolo a través de la obediencia ciega y quitándole su capacidad de discernir, de tomar decisiones propias, haciendo que acepten humillaciones o incluso maltratos. Eso. Obediencia ciega. Sí, sí, a toda costa. Ok. Cristian Meneses, tú eres ex sacerdote jesuita, además fuiste parte de este libro y de este testimonio. Cuéntanos un poco, primero, ¿por qué decidiste hablar de abuso de conciencia, de poder? Y cuéntanos también un poco cómo fue tu experiencia en los jesuitas. Sí. Bueno, es harta historia para el poco tiempo, pero vamos a tratar de hacerlo. Mira, yo entré en el libro porque me invitó Eugenio, me puso en contacto con Nicole y María Olivia, y entré. Mira, mi inquietud surge cuando yo dejo la Compañía de Jesús en enero de 2017, y en 2018 yo empecé, mi vida no se lograba rearmar. Había algo que estaba instalado en mí que era algo pendiente, ¿ya? Y como estaba tan en el tapete el tema de los abusos sexuales en la iglesia, con la venida del Papa Francisco, yo empecé a recordar situaciones de abuso en la Compañía de Jesús, de las cuales yo fui testigo, ¿ya? Y yo tuve que obedecer un superior, tuve que obedecer prácticas de la institución,
y voy detrás de esos casos. Y yo digo que hay algo pendiente en una temática súper importante y yo voy detrás de esos casos y empiezo con un caso en Valparaíso de un menor de edad que en la Escuela San Ignacio de Valparaíso fue violado por un jesuita. Y tomo contacto con la persona y empiezo a armar esa historia. Y a partir de esa historia empiezan a surgir otras historias de víctimas por parte de jesuitas. Colegio San Ignacio del Bosque, etcétera, y me empiezo a tomar contacto con ellos. Y yo me decía, ¿por qué yo estoy tan conectado con ellos? Si yo no fui abusado sexualmente. Y me empecé a dar cuenta que dentro de esta historia que yo tenía, había sido trastocada también mi confianza y mi conciencia. Y por eso me metí en un análisis más profundo sobre esta temática y el libro me cae de perilla porque yo necesitaba verbalizar mi relato. Yo he dado testimonio en distintos espacios, en los mismos espacios que la Compañía de Jesús pone por las situaciones de abuso sexual, pero también en otros espacios, en el Ministerio Público, en la PDI, me he juntado con víctimas, me he juntado con testigos, pero yo necesitaba sentir algo más propio, un relato más propio. Y aquí las periodistas, Nicole y María Olivia, me ayudaron en la construcción de ese relato y bueno, y a todos nosotros los que somos parte del libro. Ahora, la verdad es que hay varios pasajes de tu testimonio. Sí. Quería saber, perdona, ¿tú sentiste culpa? Sí. ¿Eso sentiste? Sí. Culpa sí. Porque, en el fondo, porque supuestamente durante los mismos años en que pasaron abusos horribles, tú eras parte de esa... Sí, yo era parte de la institución, sí. ¿Y tú te saliste por eso? Con el tiempo he comprendido que hay mucho de eso que tenía que ver con mi salida. ¿Ya? Porque fui de alguna manera puesto en situaciones de mucha complejidad. Yo no tuve la capacidad de apropiarme de mi vida en la Compañía de Jesús. ¿Pero tú viste algo o en el fondo veías pero no veías? No sé si me explico. Sabía que había cosas que estaban puestas como a nivel de la jerarquía de la Compañía de Jesús. Yo, como el libro lo dice, lo digo en el testimonio, yo teniendo 11 años... tengo al rector Juan Miguel Leturia, que abusó de alumnos de mi colegio. Esa historia quedó instalada en mí desde niño. O sea, tú ya lo sabías. Sí, eso. Sí, ya, eso sí. Todos lo sabían. Sí, eso sí, como, sí, ya, todos sí. sabían que eso pasaba. Sí. Ya, ok. Pero hay cosas Pero que... los adultos hacían como que no sabían. Ya. Eso es parte de lo que a nosotros nos extraña. Y también digo, esto pasa, estas situaciones que son muy complejas y muy dolorosas, el mundo adulto como que, esto lo hablábamos entre nosotros, los alumnos, éramos menores de edad, está pasando algo acá, pero nunca tuvimos como hasta el día de hoy yo no conozco a alguien que me haya dicho, ya, de los adultos del colegio, los jesuitas lo sabían, pero que hayan dicho, sí, esto pasó. Bueno, yo creo que recién el 2021, la Compañía de Jesús levanta un informe por la situación de Juan Miguel Leturia, así, con mayor verdad sobre su situación. Bueno. Ahora, háblame alguno de los, porque para poder entrar, y porque de alguna manera lo que hemos también, lo que ustedes acaban de decir con respecto al tema del abuso de conciencia y de poder, es un modo, ¿no? ¿Cómo lo identifican ustedes? Un modus operandi en el cual es como que te... Por eso yo les pregunté si esto es una secta. Claro, que hay un concepto muy importante que se destaca en la reseña del libro, la editorial, que es la normalización. O sea, lo que está diciendo él, le dice, todo el mundo sabía que pasaba, pero no había ninguna condena. Hoy día, y lo ponemos en la introducción, estamos en tiempos distintos, estamos en cambios de época, donde se exige más transparencia, más consistencia, y entonces, claro, miramos, obviamente, que es difícil mirarlo en perspectiva, pero sí hoy día se siguen repitiendo patrones, siguen pasando estas cosas, y muchos de los testimonios justamente quisieron hablar porque siguen ocurriendo, sin cuestionar, porque justamente se anula la capacidad de la gente que dice, se corretea al que piensa distinto, al que es desobediente, como sale de los Claro, la testimonios. obediencia es máximo. Cristian, hablemos un poco, por ejemplo, cuando tú sientes, yo aquí hay alguna frase que me gustaría que explicaras tú el contexto, te voy a leer un par de frases nomás que son tuyas. Nos habían despojado de nuestras vidas, ahora le pertenecíamos a la Compañía de Jesús. Nos sentíamos hombres nuevos, el hombre viejo había desaparecido, y llenos de felicidad le agradecíamos a Dios y a la Compañía con la oración de
San Ignacio. Desde entonces sufrimos una cirugía profunda. El trabajo de introspección que Gerio Valenzuela había hecho conmigo dejó mi vida desnuda ante él en los ejercicios espirituales. Luego del mes de ejercicios espirituales quedé mucho más expuesto. Mi maestro requería de intimidad de sus novicios, necesitaba instalarse ahí y colonizar un lugar sagrado con su presencia, suplantando a Dios. Sí. Cuéntanos un poco cómo es ese abuso de conciencia y de poder. ¿De qué manera se da? ¿Cómo de alguna manera tú pierdes tu voluntad? Sí, yo diría, y esto también se repite con los otros casos, esto es como una escalada, un devenir que va teniendo esta situación. Uno entra, es decir, te digo mi maestro novicio porque, bueno, el noviciado es la primera etapa de formación, ¿ya? Pero esto comienza antes, esto comienza en la pastoral vocacional, cuando uno ni siquiera sabe que es parte de la pastoral vocacional y empieza a introducirse, uno empieza a ser enganchado por la cultura institucional, ¿ya? Desde sus propias ilusiones y entusiasmos, ¿ya? Desde lo que uno como muy vivamente como joven quiere proyectar, quiere armar su proyecto de vida. Bueno, entonces uno, en este caso yo, llego al noviciado y toca que, bueno, el maestro novicios era Eugenio Valenzuela, era la persona que había sido también encargado de vocaciones los años que yo estuve en pastoral vocacional. Muchos de nosotros que entramos en mi generación, éramos una generación de 12 novicios y la anterior habían entrado 13 novicios. Muchos veníamos de colegios jesuitas y muchos habíamos tenido la orientación vocacional de Eugenio Valenzuela. Uno llega al noviciado y ahí ocurre una primera imagen, algo muy simbólico, que te empiezan a hablar del hombre nuevo y el hombre viejo. El hombre viejo es el que viene del mundo. Este Eugenio Valenzuela lo estamos viendo en pantalla, sí. Aquellos que no lo conocen. Sí, sí, que fue maestro novicio y después fue provincial. Bueno, es el hombre viejo es el que hay que dejar. Estilo San Ignacio de Loyola, dejar la vida anterior para traer la nueva. Entonces, ¿hasta dónde llega el hombre viejo? Hasta el mes de ejercicios espirituales. ¿Cuándo comienza el hombre nuevo? Después de los ejercicios espirituales. Pero te preparan todo el primer tiempo para vivir una experiencia de introspección, como dice ahí el libro, muy, muy profunda, que yo creo que llega a niveles de la propia exploración de la vida, de la biografía, de la conciencia, que en realidad empieza a aparecer ahí siendo jesuita. Y uno es absorbido un poco, de alguna manera, no sé si el concepto justo, empieza a ser absorbido y empieza a colocar la vida ahí. La vida, la desnudez, la confianza. Y ahí uno ya queda amarrado. Porque es decir, ya uno se hace dependiente y se hace dócil. Porque el llamado en el noviciado es hacerse dócil. Dócil a la voluntad de Dios, ¿ya? Expresada por la voz del maestro novicio o el superior. Eso uno lo aprende de chiquitito como jesuita. De hecho, lo que distingue a los jesuitas, y ellos también lo dicen a sí mismos en su propia cultura, nos distingue la obediencia, ¿ya? Nos distingue la obediencia. ¿Qué pasa ahí cuando uno ya está ahí, Nicole, según las experiencias que tú has, digamos, de otras personas que han entrevistado? Aquí también, la otra vez, en la radio leíamos también un testimonio que era bien impresionante también de una ¿cuál es este caso? Hermanas de la Providencia. ¿Ya? Cuéntanos un poco de ese caso. Bueno, es que en ese caso se refleja el patrón, capítulo 8. Patrón de conducta, porque primero son todas personas que tienen muy buenas intenciones, mucho liderazgo, con una ansia de solidaridad, de contribuir a un mundo mejor. Y muchas veces esto, como en el caso de Cristian, también comienza desde el colegio, y como también pasa en ese capítulo de las Hermanas de la Providencia, porque se les muestra un ambiente de fascinación. O sea, al comienzo todo es bonito. O sea, seducción, pues. Exacto. O sea, aquí funciona la seducción y después comienza. Y luego, cuando ya están en ahí el fondo, mansos, sí, ¿o no? Como ovejas, hay que ser mansos. Claro, ¿no? y gente muy inteligente, muy elegida. muy inteligente. También. Y aquí, se ganan su confianza para después comenzar a mostrarles el otro lado, por así decirlo. Mira, Loreto León, voy a leer un poco lo que dice acá, después seguimos. Mira, dice: en este tiempo recuerdo que se me pidió algo que aún me causa remordimientos. Unos padres llegaron al colegio a reclamar porque los gatos ensuciaban la sala de clases de los niños. Y las hermanas de la casa cuidaban alrededor de 30 gatos. Para evitar tener problemas con los apoderados, la hermana Ana Teresa me dio la orden de matarlos y se la comunicó a la superiora de la comunidad, quien determinó la forma en que morirían.
Ella me dijo que algunos los tiraríamos a la calle, a los más pequeños los ahogaríamos en una bolsa con un tambor lleno de agua. Juntas nos tuvimos que deshacer de ellos. Como fue un mandato de la hermana, en ese momento no sentí culpa. Además pensé que no me lo pediría si hubiese sido algo malo. Mi mente estaba tan dominada que no discerní si estaba bien o mal lo que hacía. ¿Eso te pasó, Cristian? Bueno, como yo te comentaba, en este caso, por ejemplo, el caso de este menor de edad abusado en Valparaíso, eso me pasó. Yo expuse, llega una profesora de la Escuela San Ignacio de Valparaíso y me comenta una situación y yo expongo esto al provincial, que era el que había sido mi maestro novicio, Eugenio Valenzuela, y yo obedezco a una manera de proceder frente a un caso de abuso sexual. Y me dicen a mí, mira, me dan ciertas instrucciones. ¿Cuáles son las instrucciones que te dan? Las instrucciones... del día de hoy me duele. La instrucción fue que yo tenía que acompañar espiritualmente, seguir acompañando espiritualmente a la profesora que había hecho la denuncia, que estaba encargada por la misma Compañía de Jesús para hacerse cargo de las situaciones de abuso sexual en esa escuela. Y yo la tenía que acompañar espiritualmente y tenía que informarle a Eugenio Valenzuela lo que yo iba hablando con ella. Y Eugenio Valenzuela, bueno, esto yo lo he dicho en otros lugares también, me dijo de antemano, mira, ella no tiene las condiciones para llevar a cabo estos procesos, por lo tanto a fin de año la vamos a sacar. Y yo estuve todo el año haciendo un juego y entrando en un juego por la confianza que yo tenía en la Compañía de Jesús. O sea, tú te hicieron hacer de soplón. Sí, es decir, yo tenía que, en realidad, de ir dando cuenta de cómo la profesora, conteniendo a la profesora en el dolor y la dificultad que ella tenía por conocer un caso de una persona que ella quería mucho, un alumno, contenerla y por otro lado, traspasar información que las mismas autoridades de la compañía fueran monitoreando cómo iba el caso. Y quien podía tener esa información era yo, porque tenía establecida una relación de confianza con ella, pero también yo tenía una relación de confianza y de obediencia con mi provincial y en ese tiempo estaba encargado de la Oficina de Educación de los Jesuitas, Guillermo Baranda. Y Guillermo Baranda, que también fue provincial, antes que Eugenio Valenzuela, validó totalmente lo que Eugenio Valenzuela como provincial me dijo. O sea, tú tenías que traspasar información. Sí, yo traspasé información, sí. ¿Y qué pasó con el menor de edad? ¿Cuál era la instrucción con respecto al menor de edad abusado? Ninguna. Eugenio, mira, lo que yo recuerdo es que Eugenio Valenzuela, él se hizo cargo personalmente del caso. Ahora ese caso, ese tiempo, cuando ocurrió la denuncia, era en el año 2012, 2013, ese caso se resolvió internamente. Obvio, desapareció, digamos. Sí, básicamente. pero se resolvió internamente y vergonzosamente. Sí, es a los años después, donde este caso, como todos los casos donde hubo víctimas, todos los casos se vuelven a explotar. La primera vez que la Compañía de Jesús, y me imagino que otras órdenes religiosas lo hicieron así, intentan resolver esto de manera interna, manipulando a las víctimas, manipulando a los testigos. Claro, lo que pasa es que lo que tú estás contando, nosotros sabemos que existe un patrón, digamos, lo hemos estudiado, todos los mismos, sabemos que existe un patrón en que uno agarraba a ese sacerdote, lo sacaba del lugar, lo llevaba a otro lugar, existía un patrón de protección, eso ya es innegable. El tema que nos estás contando tú, que es distinto, es que de alguna manera esto es, o no sé si me ayudan a entenderlo, el abuso digamos. de conciencia da pie al encubrimiento. Sí. Da pie al encubrimiento y también te pautea la forma de actuar contra tu voluntad y contra tu voluntad valórica. Así eso es lo impresionante, porque el caso de los gatitos que tú ponías, este caso, todo es que en el fondo primero está lo que te dice el superior, aunque no estés de acuerdo con el superior. O sea, no existe lo que nosotros conocemos incluso los periodistas, la cláusula de conciencia, por ejemplo. O sea, primero está eso. Y es muy ¿Pero fuerte. tú nunca tuviste duda? Sí, yo sentía... Pero en ese momento, no después, en ese momento. En ese momento yo estaba complicado. A mí se me empezó a acumular una ansiedad y una angustia que yo creo que fue parte de cómo a mí se me empieza a caer el sacerdocio también. Te empiezan como a dar, ¿qué? ¿Crisis de pánico? ¿Qué te empieza a pasar? No crisis de pánico, pero de una tristeza. Una depresión y total, empiezo a tener como rechazo al ejercicio del sacerdocio. Porque empiezo a experimentar esa asimetría también. Uno como sacerdote tiene una relación asimétrica con las personas. Y esa asimetría es parte de la cultura institucional.
Y bajo esa simetría ocurren muchas cosas. Yo estaba sometido a una simetría donde tengo un superior, donde tengo un provincial, donde tengo gente. Es decir, y esta cultura institucional, si uno cuestiona eso, es decir, porque puede haber una persona, digo yo, y muchos de los casos acá hacen mención a ciertas personas ya que estuvieron detrás de los abusos de conciencia. Pero cuando ocurre eso, uno también mira hacia el lado. Y si la cultura institucional, la cultura ambiental del lugar no te dice lo contrario, aquello que te está haciendo ruido, uno dice, yo estoy equivocado, uno no se atreve a hablar porque claro, hay una... Entonces, yo no solamente ya pongo responsabilidad en las particularidades de personas, que la cultura institucional los puso ahí, sino que como la misma cultura institucional, por medio de discursos, por medio de distintos mecanismos, se hace parte de algo mayor y termina afectando las vidas, termina construyendo este abuso y estas situaciones. Veamos un poco, tratemos de revisar un poco la historia más pública, la verdad, porque ahora uno va entendiendo con este libro, al menos, y el testimonio y la experiencia de las periodistas, que esto es mucho más profundo, sí, insisto. Esto es un punto de partida. Esto se sigue perpetuando, además. Veamos lo que conocimos como que podría ser quizás, no sé, el cambio de la Iglesia Católica en que se inició así, pues, con esta declaración. No me imagino que la recuerdan. Voy a celebrar la misa porque ya me están Papá, muy esperando. cortito, hay un tema que preocupa a los chilenos, que es el caso del obispo de Osorno. ¿Usted le da todo el respaldo al obispo Barros? El día que me traigan una prueba contra el obispo Barros, ahí voy a hablar. No hay una sola prueba en contra, todo es calumnia. Claro. Gracias, Papa, muchas gracias. Palabras del Papa, entonces, que es exclusivo para... Papa Francisco, hablando sobre el obispo Barros. De todas maneras marca un momento que justo ahora se cumplen 5 años de ese momento. Cuéntanos cuál fue ese momento, Ariel. Bueno, ese momento es la visita del Papa, que fue muy distinta. Quienes somos algo mayores y vivimos, yo estuve en el Estadio Nacional para la venida del Papa Juan Pablo II, lo que representaba el Chile de esa época. Lo que vivimos en esa escena y en lo que pasó en el país fue muy diferente. Fue bastante... no fracasada, pero desde ese minuto, en el fondo, como que después de todo el movimiento que había habido, desde la denuncia de las víctimas de Caradima, a llegar ahí y justamente ahí está defendiendo al entonces obispo de Osorno, en el fondo, que no era menor y estaba todo esto detrás. Entonces es como, de hecho, todos los testimonios de alguna forma el mismo Cristian recuerda ese momento en el libro. Claro, ¿dónde estabas tú en A ese ti te momento, hace un en esa clic. declaración? Tú eres de Osorno, además. Sí, yo soy de Osorno. Sí, pues. Sí. Muy amigo de quien dirigía el grupo laico de Osorno, Juan Carlos Claret, a quien aprovecho de saludar también. ¿Dónde yo estaba en ese momento con el Papa? ¿O cuando escuchaste esa declaración? ¿O qué te pasó cuando escuchaste Mira, eso? yo tengo, es decir, me acuerdo que es verano. Y me acuerdo que yo en la televisión, de distintos programas de televisión, empiezo a ver cómo la iglesia chilena y cómo los jesuitas preparan la venida del Papa. Porque el Papa igual iba a tener un encuentro personal con los jesuitas chilenos. De hecho, Claro. Le daban mucho espacio al encuentro con el que había sido su compañero de formación, el padre Jorge del Piano, que era un jesuita. Bueno, todo eso estaba en pantalla en distintos programas periodísticos donde iba el provincial Cristian del Campo. Eso... Cuando el Papa llega a Chile y dice eso, yo empiezo a sentir como la sensación de aquí hay una hipocresía, porque se trata de levantar ya un discurso público. Yo creo que el Papa fue invitado así como para mover algo donde no tuvo esa dirección, lo que se pretendía, ¿ya? Y entonces yo estaba con la sensación, mientras veía todos estos discursos, todo lo que se levantaba comunicacionalmente, yo decía, aquí hay algo que no se está diciendo. Que no cuaja. Claro. Hay algo que no se está diciendo. ¿Ya? Y que tiene que ver con las situaciones de abuso que tenían, que iban en aumento. No, más que no había nada de gente. Sí. Nada, si cada vez fue un fracaso, ya la del norte, la última. última concentración fue Penosa, impactante. po. Claro. Y yo creo que en ese sentido toda la jerarquía, es decir, la conferencia episcopal, el Papa, todos tratando de defenderse. Si eso era lo tremendo, como tratando de negar y de no abrir los ojos, no abrir los oídos a lo que la gente estaba diciendo. Ahora, Cristian, háblenos tú porque hay algo que ustedes cuentan, que la mayoría de los testimonios son mujeres, ¿no es cierto? Sí. Háblanos tú, 12. Háblanos tú de las mujeres, po. ¿A quién le importan las mujeres en la iglesia?
Ya. Yo creo que lo que discursivamente lo que intenta hacer la Iglesia es decir que la mujer es importante y sobre todo en este tiempo eso viene. Yo ya siendo sacerdote empecé a escuchar, claro, como una nueva teología donde se intenta instalar mejor a la mujer, pero en la práctica, la construcción, el lugar de la mujer no está puesta en la jerarquía de la Iglesia. Es decir, está el Papa, están los cardenales y los obispos, pero ahí el ministerio, es decir, ¿quiénes se ordenan? ¿Ya? ¿Quiénes se ordenan? ¿Quiénes son los que tienen? Mira, los O que sea, tienen no existe. ¿Eso me está diciendo? Sí. Ya, los que pero en el libro yo leí algo peor, pero vamos a Sí. dejarlo. Pero Sí, porque hay congregaciones muy importantes donde la mujer podría tener un rol importante, pero al final son, incluso lo dicen ella, era la niña de los mandados, de los cuidados y para pedir plata. O sea, en el fondo, bastante Empleadas lejano. domésticas. Claro. Vamos a seguir conversando sobre este libro, Vidas robadas en nombre de Dios, historia de abuso de conciencia y poder. Y queda pendiente Sí, la respuesta, Cristian, quería- con respecto al tema de la mujer. Sí, sí. 12 de los testimonios son mujeres las que están acá, también abusadas de conciencia y de poder, y también algunos de abuso sexual también, ¿o no? Porque eso fue lo que permitió el abuso sexual finalmente, si no, no habría sido posible. Vamos y volvemos, pero antes veamos lo que tiene para decirnos. En Cadena Nacional estamos conversando sobre el libro Vidas robadas en nombre de Dios, historias de abuso, conciencia y poder. María Olivia Brown, Nicole Contreras, ambas en el estudio. También estamos con Cristian Meneses, ex sacerdote jesuita. Esto es un libro revelador, no es, pero quiero que ser súper precisa, esto no es, son otras historias más de abuso que hemos visto, y no lo digo así como peyorativo, pero lo que quiero decir es que esto entiende de manera distinta lo que se vive en la Iglesia Católica y se sigue reproduciendo. Ya vamos a explicar por qué. Cristian, tú querías hablar, yo te Sí. estaba preguntando con respecto al tema del rol de la mujer en la Iglesia. Sí. Yo creo que el rol de la mujer en la Iglesia siempre ha sido lo que dices tú, ¿no? Como de servir, como de ser, Sí. lo digo, empleadas domésticas, Sí. básicamente. Empleadas Sí. domésticas, siervas, personas del servicio, personas que sirven a los sacerdotes, que les hacen lo... O sea, nunca son Que- las que protagonistas. recolectan plata, que es súper que importante, busquen la plata claro. también. Todas las cosas como de... Sí, para que Esclavitud. exista una participación real y justa de la mujer en la Iglesia, yo digo, tienen que empezar a entregar los sacramentos, tienen que tener el mismo poder que tienen los hombres dentro de la Ya, Iglesia. o sea, no va a Y el pasar nada hasta que eso pase. Sí, hasta que eso pase. Ya. Y ahí necesita un cambio teológico muy profundo. Pero ¿ya? tú dices que igual te dijeron cosas misógenas. Sí, sí. ¿En tu testimonio? Porque yo cuando entré al noviciado, bueno, y los distintos también movimientos que aquí también se describe, hay distintas técnicas, prácticas, mensajes, discursos, y en ese sentido nosotros entrábamos a la Compañía de Jesús y obviamente que nos es expuesta la relación con la mujer como una relación peligrosa, una relación que el jesuita tiene que aprender a manejarla, vivirla. Eso bajo el supuesto de que todos eran heterosexuales, pero después en realidad yo tenía un número también de compañeros y después lo empecé a entender. Hay homosexualidad también y yo creo que esto está estudiado. Sobre el 30% de la gente que entra a la vida religiosa tiene que vivir muy escondidamente también su homosexualidad, porque ni siquiera se habla. O sea, era como una manera para algunos de encubrir su homosexualidad y no Sí, contarla, no me quizás, quedé sí, para pero algunos. no, estoy sí, diciendo sí, que para todos. pero no, yo creo que mucha gente aquí no quiero denostar a ninguna persona homosexual. Yo creo que entran con vocación y bien, como cualquier persona heterosexual, pero la dificultad para hablar dentro de la institución, ya sea un homosexual o heterosexual, así, con transparencia, con apertura de la sexualidad, es complicado. Porque la sexualidad, la manera de comportarse está normada. Entonces, si tú no te adecuas a eso, es muy difícil colocar con transparencia esa experiencia, esa vivencia. Ya, pero la idea en el fondo, como de la castidad, ¿te sigue haciendo sentido a ti? No. Para ser iglesia, ¿hay que ser, en el fondo, no tener ni hombre, ni mujer, ni tener pareja? No, mira, yo debo reconocer, yo hice apostasía, yo dejé la Iglesia Católica. No, Entonces, sí, yo sé, ya. pero ¿tú crees que pero que para la iglesia tenga, no sé, sea sana, sea verdadera? Yo creo que ayudaría a que el celibato fuera algo opcional y sí.
Sí. Ahora, otro de los temas que nos quedan demasiados temas, Sí. pero por eso perdone el apuro, Sí. pero es que quiero hablar un tema que además me parece fundamental y es lo que hemos sabido también del sacerdote Berríos estos últimos días y meses, ¿no? Lo que sabemos, resumiendo, es que hay varios testimonios que... 7 testimonios, ¿no? 7 testimonios que dentro de la Compañía de Jesús se dieron por... Hay una palabra que utilizan que son verosímiles. Nadie está acusando que hayan existido, pero al menos verosímiles. Y hay un proceso canónico que se está desarrollando, no en la justicia. Sin embargo, el sacerdote además fue sacado de la chimba, traído a Santiago, y ¿qué es lo que él dice? Además también, porque él ahora dijo, me he sentido maltratado por el gobierno de la compañía, siempre se me pide una obediencia que violenta mi libertad de conciencia y atrofia mi vocación, se acordó ahora Felipe Berríos, y dice, ¿qué más? Siempre dije que moriría como jesuita, pero jamás me imaginé que llegaría a la encrucijada en que obedecer como jesuita perjudicaría mi vocación. Puedo decir que renuncio a ser jesuita porque, como dice el Quijote, la libertad, Sancho, es uno de los más preciosos dones que a los hombres le dieron los cielos. Y además él quiere volver a la chimba, pese a que sigue siendo jesuita, pese a que tiene los votos de todo tipo de votos. ¿Cómo entiendes tú el caso de Felipe Berríos? Un caso que yo creo que es complejo, es complicado. Bueno, yo creo que lo que hay que tener es claro. Felipe Berríos es sacerdote de la Compañía de Jesús y él está en un proceso ya que todavía no se abre porque la información está en Roma, pero el Dicasterio para la Doctrina y la Fe es la que tiene que darle curso al juicio canónico, ya que eso todavía no está. Felipe está en una situación donde se le investigó, se encontraron los casos verosímiles y se tiene que iniciar un proceso de juicio civil, de juicio canónico, ¿ya? Y él, en ese sentido, está acá en Santiago por medidas cautelares que la misma orden religiosa, por resguardar, como el mismo provincial de los jesuitas dijo, por resguardar a las víctimas, y dijo también para resguardar al mismo Felipe Berríos, era mejor que se mantuviera acá en Santiago. Pero Felipe no adhirió y no va a adherir a eso y él prefiere dejar la compañía. No está dispuesto a obedecer esa instrucción que se le dice, pero también Felipe yo creo que debería entender que él está, es decir, volver a la chimba es una situación compleja, sobre todo si se está en un proceso de investigación que todavía no está resuelto. ¿Qué se habla de Felipe Berríos en la compañía? Aquí bueno, Felipe siempre fue un personaje y aquí solamente quisiera yo, para no decir, conocí a Felipe Berríos, pero no compartí tantos trabajos con él, pero sí, fui testigo de su vida dentro de la Compañía de Jesús, todos los años los 18 años que yo fui jesuita. Mira, aquí hay una cosa súper interesante, que hay 2 jesuitas que marcaron la vida de toda esta generación de los generacionales de Felipe Berríos, que es Fernando Montes, que fue rector del Alberto Hurtado, rector del Colegio San Ignacio del Bosque, fue provincial también, y Juan Ochagavía. Ellos en la década del 70 y inicio de los 80 tuvieron los cargos de más alta responsabilidad en la Compañía de Jesús acá en Chile. ¿Ya? Fueron provinciales y fueron maestros de novicio. Recibieron a una camada de alumnos, muchos de ellos del Colegio San Ignacio del Bosque. Entre ellos venía Felipe Berríos, el año 76-77, el mismo Eugenio Valenzuela o Guillermo Baranda, gente de San Ignacio del Bosque. Pero lo que pasa es que estos prohombres, Fernando Montes, ¿ya? y Juan Ochagavía, ya promueven a Eugenio Valenzuela, y Eugenio Valenzuela ya toma como la beta espiritual de la Compañía de Jesús y la formación, ¿ya? Este Eugenio Valenzuela que después es provincial y es acusado por delitos de abuso, ¿ya? Y Felipe Berríos ya es el que representa la beta apostólica, la beta de trabajo social de la compañía, es el que renueva esta vocación social de la compañía detrásito de Renato Poblete. Entonces tienes ya bajo la confianza y el apoyo de Fernando Montes y Juan Ochagavía, se arman estos personajes, ya estas personas que pasan a ser modelos para nosotros, los que ingresamos después, los que nos mirábamos a ellos como ejemplo, como testimonio. Y resulta que, mira hasta dónde llegó esto, que hace unos años atrás, Eugenio Valenzuela, por situaciones de abuso, tiene que dejar la compañía, y Felipe Berríos, ya por situaciones también de abuso, también y no vamos a mirar ni siquiera a Renato Poblete porque no podemos, bueno, ese horror espantoso. Y yo creo que era necesario esa mencionamos la introducción como un abusador en serie. Abusador en serie. Necesito que cerremos esto con mi pregunta inicial. ¿Esto es una secta?
aquí está la respuesta, de alguna manera. Nos quedan súper pocos minutos y les dejo a las periodistas también este tiempo. ¿La Iglesia Católica es una secta, sigue siendo una secta? Y esto además, ¿por qué se sigue reproduciendo una y otra vez? No es una secta completa, pero hay movimientos que actúan como secta, tal como lo ve en el libro y lo reconocen. El último capítulo justamente es un testimonio del movimiento apostólico Manquehue, que se sabía muy poco, que tiene 3 colegios, 2 privados y 1 particular subvencionado, en que un grupo, incluso anónimamente, que es parte justamente del miedo que sentían y a las represalias y lo que fue, bueno, pues es un grupo que participa desde los orígenes, justamente por 5 mujeres y 1 hombre, y ellos terminan haciendo todo el proceso, porque estos textos, y ustedes los van a ver, llevan a una reconstrucción de todo, y al final ellos terminan, y al final el último párrafo es continuado por un anexo, que son las orientaciones para desarrollar el instinto doblato, que es como la figura en el fondo, pero si lo ven en detalle es, de alguna forma, es como los 10 mandamientos del abuso de conciencia, y esto fue publicado el año 2011, y ahora decir que no existen. Y ellos al final dicen, claro, esa es a todos... Dice, esa es a todas luces una relación abusiva, porque se le llama amor a lo que es en realidad control y dominación. Sí. Ahora lo repetimos con toda certeza. Estuvimos en una secta. ¿El poder de la Iglesia Católica sigue reproduciendo estas historias de abuso y conciencia y cómo? Claro, bueno, hay muchos movimientos que aquí en la historia sobre todo adquirieron mucho poder justamente en el pontificado de Juan Pablo II, en los años 80 y 90 en Chile, y a través de muchos colegios, tanto privados como públicos, y donde uno ve cómo se van metiendo. Por ejemplo, están los sodalicios, que han sido muy perseguidos en Perú, pero aquí entraron incluso a colegios laicos. En el testimonio que está, por ejemplo, la niña estudiaba en un colegio particular como el Creyhouse, en la dehesa, en el fondo. Pero por otro lado, hay otras actitudes de secta que se van repitiendo en varios movimientos. Por ejemplo, bueno, también el caso de Lumen Day. Sí, que tiene un colegio que, a pesar de que no tiene autorización vaticana para funcionar, funciona bajo otra figura que se llama ABC Prodén, y están a cargo de un colegio en La Pintana con niños vulnerables, al amparo del obispo de San Bernardo, González. Mira, lo que sucede aquí, que la Iglesia Católica sigue siendo los mayores sostenedores también de colegios en nuestro país, y de alguna manera hay algunos de esos movimientos que aquí las periodistas con su investigación consideran que también tienen rasgo de secta. Sí. Vías Rogadas en nombre de Dios, historias de abuso, conciencia y poder, una manera distinta, profunda de entender también lo que sucede en parte de la Iglesia Católica. Quiero agradecerle a María Oliva Brown, a Nicole Contreras por estar acá, y a Cristian Meneses, además sacerdote jesuita. ¿Querías decir algo para cerrar? Sí, quería decir que lo que estaba diciendo María Oliva con Nicole es súper importante, porque yo creo que hay que prevenir que en el futuro las órdenes religiosas y los movimientos vuelvan a jugar con las ilusiones de los niños, con las ilusiones de los adolescentes. Y porque en el caso nuestro rompieron muchas veces esa ilusión. Muchas gracias, Cristian, por tu testimonio. Muchas gracias a las periodistas también por estar con nosotros. Catalonia, si es que quiere tener este libro, leer, profundizar, entender, además, sobre todo también si tiene cercanía con la Iglesia Católica, creo que son buenas preguntas las que se pueden hacer. Y va más allá, acá. Eso también lo destacamos mucho en la introducción, de que estos modelos se reproducen en muchos espacios, también en la política, también en otras religiones. Obvio que sí. Y son como... no contaminantes, pero se reproducen en formas de poder que hasta la familia. Ese será el otro libro. Sí, pero es un libro que invita a reflexionar. Gracias. Es que han venido muchos comentarios en ese orden también. Se reproduce entonces la historia de abuso, conciencia y poder, y es un patrón. Nos vamos, seguimos más adelante aquí con Cadena Nacional. Estás en Vía X.